6, 7 y 9. Pero ahora voy a hablarlo con más detalle, gloria al Señor. Y específicamente a quién se dirigen estos juicios, detallar y de quién se trata esta gran ramera, esta gran Babilonia. Gloria al Señor. Para comenzar vamos a estar leyendo, gloria al Señor, en Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Entonces vamos a comparar esta cita, él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, con lo que dice en Lamentaciones capítulo 2 versículo 15 de Jeremías por la desolación de Jerusalén. Si usted lee detenidamente las lamentaciones de Jeremías, se va a dar cuenta que es la misma lamentación sobre Babilonia la Grande por la desolación de ella. Gloria al Señor. Pero solamente le daré algunas citas. Ya de ahí usted decide si la escudriña. Dice Lamentaciones 2:15: el Señor ha hollado a mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Hablando, gloria al Señor, de Jerusalén. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes, como, oigan la referencia que hace, como halagar ha hollado el Señor a la Virgen de Judá. Como halagar ha hollado, ¿quién? El Señor a la Virgen de Judá. En Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él pisa el lagar del vino de la ira del furor y de la ira del Dios de Todopoderoso. Entonces vayamos a Lamentaciones 12:13. Lamentaciones 12:13, gloria al Señor. No, Lamentaciones 4:12, perdón. Dice: nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitan en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entraría por las puertas de Jerusalén. Es por causa, y ahí le dice la causa, es por causa de los pecados de sus profetas, por causa del pecado de sus propios profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Escuchen bien, gloria a Dios. En Apocalipsis 18, hablando de la caída de Babilonia, 18:24, el detalle que descubre a Babilonia es que en ella se halló la sangre de los justos. Apocalipsis 18:24 dice: y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Ya yo les he dicho que Jerusalén es Babilonia la Grande, porque en ella fue que se halló la sangre de los profetas, como Jesús les dice a ellos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. Apocalipsis 18:24, en ella se halló la sangre de los profetas. ¿Y qué dice en Lamentaciones 4:12? 4:13 dice: es por causa, todo este mal que está lamentando Jeremías sobre Jerusalén, dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella, en medio de Jerusalén, la sangre de los justos. Ahora vayamos a Mateo 23. Gloria al Señor. Esto es simplemente lo que descubre a la Babilonia de Apocalipsis 17 y 18, que en ella se halló la sangre de los santos y de los justos que han sido muertos en la tierra. ¿En cuál tierra? En la tierra de Israel. Vamos a describirla y después vamos a hablar de la sentencia y de los juicios con más detalle. Lo que hablé en el antiguo video, que lo borré.
Lo borré porque no se veía muy estético, gloria al Señor, estaba muy ajustada con una blusa muy apretada y no está muy correcto eso. Eso hay que dejarlo para cuando uno salga con el marido o con el novio. Para hablar de la palabra de Dios uno no debe de tener más pudor, gloria al Señor. Entonces Mateo 23, 29 dice: hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas. Escuchan otra vez Lamentaciones 4:13. Es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, que derramaron en medio de ella la sangre de los justos. En Lamentaciones describe todo el mal que vendría a Jerusalén por causa de la sangre derramada de los justos, derramadas por ellos mismos, por los sacerdotes y por los falsos profetas. Entonces dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, los profetas, ¿cuáles? Los que mataron a los justos, y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así, este es Jesús que está hablando, así que dan testimonio contra ustedes mismos que son hijos de aquellos que los profetas mataron. Y ustedes también llenan la medida de vuestros padres, serpiente, generación de víbora. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? El título del video va a ser La condenación de Babilonia. La sentencia sobre Babilonia. ¿Por qué esa sentencia sería? Por la sangre derramada de los justos. Entonces Jesús les dice a ellos, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? De los juicios que vienen a ustedes por este pecado que aún no ha sido castigado. Gloria al Señor. Por tanto, aquí yo enviaré profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos matarán y crucificarán, y a otros azotarán en vuestras sinagogas. A quienes perseguirían a los profetas que Jesús enviaría. Gloria al Señor, como persiguieron a Juan, como persiguieron a Pedro, como mataron a Esteban. Todo esto vendría sobre ellos, no sobre el imperio romano, era sobre ellos que decía Jesús. Dice, para que venga sobre ustedes. Ahí no está mencionando Jesús al pueblo romano. El pueblo romano, gloria a Dios, derramó mucha sangre inocente, pero Jesucristo no está culpando aquí al pueblo romano en especial, está culpando a los que se supone que deberían amar a los profetas por cuanto ellos son sacerdotes del templo. Es como cuando a ti un amigo te traiciona, no es lo mismo que te traicione un enemigo, tú lo esperas de un enemigo, pero de tu amigo a ti te duele porque se supone que es tu amigo. Esto es lo que está pasando aquí. Ellos se supone que eran pueblo de Dios, eran sacerdotes. Sin embargo, dice en Lamentaciones 4:13 que ellos derramaron, los profetas y los sacerdotes, derramaron la sangre de los justos en medio de ellos. Entonces, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa. Entonces, ¿qué describe la gran ramera? En ellos se halló la sangre de los profetas y de los santos. No está hablando de cualquier sangre. Era la sangre de los profetas, los que Dios envió santificados para mencionar su palabra, para hablar su palabra. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los justos. O sea, esta Babilonia que menciona aquí, esta caída de Babilonia que refleja Apocalipsis 18, está hablando de la caída de Jerusalén por motivo a que en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra, como Jesús se lo había dicho a ellos aquí en Mateo 23, del 31 en adelante. Jesús les dice que enviaría sabios, escribas, eso eran sus discípulos, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel. Los romanos no mataron a Abel, los romanos no mataron a Zacarías. Entonces Jesús está diciendo aquí, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes ustedes mataron entre el templo y el altar. De cierto, esto vendrá sobre esta generación. Entonces, es verdad que el pueblo romano mató muchos de los cristianos,
Pero este juicio sobre Babilonia se trata de Jerusalén. Entonces en el versículo 37 en adelante dice, de Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. No está diciendo romanos, romanos que matan a los profetas. Están diciendo Jerusalén, Jerusalén. Entonces la caída de Babilonia no puede ser otra caída que la caída de Jerusalén por causa del pecado, de la sangre de los santos derramada sobre ella. Como lo leí en Lamentaciones 4:13, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella, en medio de Jerusalén, la sangre de quienes, de los justos. Y entonces, ¿quiénes la derramaron? Los profetas de Jerusalén, los falsos, y los sacerdotes. Los sacerdotes a quienes ahora Jesús en su tiempo les dijo, yo enviaré a ustedes. ¿A quienes mandaba Jesucristo a predicar? Primeramente, fue a Jerusalén y fue también al templo. Vayan, cuando sacaron a Pedro de la cárcel y a Juan, vayan y pónganse en el templo, le dijo el ángel, y prediquen toda la palabra de esta vida. Vayan al templo. Entonces, aquí también se ve reflejado la muerte de Zacarías. ¿Dónde fue que lo mataron? En el templo. Para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes mataron, ¿dónde? ¿En el pueblo romano? No. A quienes mataron entre el templo y el altar. Es por esto que le vendrían los juicios. Entonces le dice, he aquí vuestra casa, el juicio que vendría sobre ella, será desierta, porque os digo que no me verán hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces vamos a leer otra vez en Apocalipsis 18. En Apocalipsis 17 vamos a leer. Hablando de la gran ramera, la condenación de la gran ramera. ¿Cómo escaparán, recuerden, de la condenación del infierno? Era del juicio eterno que vendría sobre ellos. Como le dijo Jesús a los sacerdotes, los hijos del reino serán echados fuera. Porque el juicio sería no solamente en la carne, sino eternamente. Y la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro. ¿Quién era que estaba adornada de púrpura, de escarlata y de oro? El templo. El templo de Jerusalén. Recuerde cuando los discípulos le dieron a Jesús, mire maestro, todas estas piedras, qué bonito, hablando del templo. Y él dijo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Porque en ese templo donde me adoran, donde se supone que ellos me adoran a mí, gloria a Dios, cuando yo enviaba a los profetas, ellos los mataban en medio del templo. Entonces, esa adoración, ¿de qué les sirve si están matando a los profetas? Entonces, la mujer estaba vestida de púrpura, Apocalipsis 17:4, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de la abominación y de la inmundicia de su fornicación. De la inmundicia de la fornicación que menciona Ezequiel, donde le voy a leer en un rato, Ezequiel 6 y Ezequiel 8, las abominaciones de Jerusalén. Porque para el pueblo romano no era abominable sus idolatrías, porque ellos no eran nunca iglesia. Ahora, de parte de Jerusalén, sí, porque se supone que ella es la reina de Dios, ella es la escogida, ella es la hija de Dios, no se debería hallar en ella abominación. Entonces dice, en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Me voy a detener ahí en ese título para ver lo que dice Lamentaciones 1 acerca de Jerusalén. Solamente leeré este versículo, dice... Se los dejo de tarea, Lamentaciones, todas las desolaciones que sufriría el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, por causa de la sangre derramada de los justos, como lo dice claramente en el capítulo 4, versículo 13, es por causa de la sangre derramada de los justos en medio de ella. Es por esto que vendría esta condenación. ¿Cómo la compara, gloria al Señor, a Jerusalén? En Lamentaciones 1 dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad poluposa, la grande de las naciones? ¿Por qué Jerusalén es la grande entre las naciones?
porque Israel fue el pueblo escogido de entre todo el mundo como posesión de Dios, como herencia de Dios, como su pueblo, el único pueblo reconocido de Dios delante de todo el mundo, era Israel. Entonces, por esto que se llama en Apocalipsis 17, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El nombre de ella cambió de ser, gloria al Señor, la reina, a una ramera. Pero no le quita su grandeza, dice, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria, amargamente llora en la noche. En fin, ahí se describen detalladamente en las lamentaciones la desolación que vendría a Jerusalén, específicamente al pueblo de Jerusalén primeramente, aunque el juicio, como yo dije en el antiguo video que borré, pasaría a todas las naciones, pero comenzaría desde la destrucción del templo. Por eso él dice, ha hollado el lagar del vino de la ira de Dios. El lagar era Israel. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo entonces. Apocalipsis 17, 6, después del título dice, vi a la mujer hablando, la madre, escuchen, en su frente un misterio, escrito, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Le llama Babilonia la Grande en sentido espiritual, porque se volvió como una Babilonia. ¿Qué reinaba en Babilonia? La idolatría. Entonces en Ezequiel 8, usted lo puede leer, todas las idolatrías que estaba cometiendo el pueblo de Jerusalén en su propio templo. Por eso ya se volvió como ellos. Dice, le llama ya el Señor, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí detalla quién es esa, Babilonia la Grande. ¿Por qué? Porque en ella dice, vi, Apocalipsis 17, 6, vi a la mujer que ebria. Entonces esta mujer, Babilonia la Grande, es Jerusalén, porque ya leí que fue en ella que se encontró la sangre derramada de los justos. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Qué le dijo Jesús al pueblo de Israel, a los sacerdotes? Desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, a quienes mataron entre el templo y el altar. Todo esto vendrá sobre ustedes. Entonces esta mujer, Babilonia la Grande, debe de ser Jerusalén. ¿Por qué? Porque él dice aquí en Apocalipsis 17, 6, vi a la mujer ebria de la sangre de los justos y de los santos. Y de la sangre entonces de los mártires, ¿de quién? De Jesús. Ahí se cumple lo que Jesús le dijo a ellos en Mateo 23, 33 y 34. Le dice, yo también enviaré escribas y sabios a ustedes para que venga sobre ustedes la sangre de los justos. Entonces, por esto que menciona también la sangre no solamente de los profetas y de los santos, sino también de los mártires de Jesús. Esteban fue un mártir de Jesús. Gloria al Señor. De la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro. Y ahí sigue detallando sobre esta gran ramera. Que ya el Señor le cambia el nombre y le dice Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Gloria al Señor. Entonces en Apocalipsis 18 detalla también los juicios, que los voy a dejar en la descripción del video,